El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo y cada día hacía espléndidos banquetes. A su puerta, cubierto de llagas, yacía un pobre llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros iban a lamer sus llagas. El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado. En la morada de los muertos, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces exclamó: Padre Abraham, ten piedad de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque así mi lengua, porque estas llamas me atormentan. Hijo mío, le respondió Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en vida y Lázaro, en cambio, recibió males. Ahora él encuentra aquí su consuelo y tú el tormento. Además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo, de manera que los que quieran pasar de aquí hasta allí no pueden hacerlo, y tampoco se puede pasar de allí hasta aquí. El rico contestó: te ruego entonces, Padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que él los prevenga, no sea que ellos también caigan en este lugar de tormento. Abraham respondió: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. No, padre Abraham, insistió el rico, pero si alguno de los muertos va a verlos, se arrepentirán. Pero Abraham respondió: si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convencerán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento, hermanos. Bueno, la Iglesia hace muchos años ya dedica el mes de septiembre al mes de la Biblia, a poner un poco nuestra atención en esto tan fundamental que es la palabra de Dios, ¿no? La Iglesia, este pueblo de Dios, que nace con Jesucristo, porque Él es el fundador, este pueblo de Dios que es una familia, ¿no?, que está guiada por los pastores que el mismo Jesús eligió y puso al frente de su pueblo, pero en definitiva es el Espíritu Santo quien guía a la Iglesia, quien nos guía a nosotros, porque es el Espíritu Santo quien habla en nuestros corazones, y es el Espíritu Santo al que nosotros tenemos que saber en el silencio de la escucha, en la oración, saber interpretar, saber escuchar. Él habla, ¿no? Entonces el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, dejó 2 tradiciones, por así decirlo, 2 maneras, 2 caminos de poder a través de ellos Dios manifestarse y llegar a nosotros. El primero es lo que se conoce como la tradición oral, que fue aquello que de generación en generación fue pasando hasta nuestros días, desde los orígenes. Y lo segundo, lo que llamamos o se conoce como la tradición escrita, ¿no?, que es justamente la palabra de Dios que está escrita en la Biblia. La palabra de Dios nace, de hecho, de la tradición oral. ¿Por qué? ¿Cómo se escribe la palabra de Dios? Se escribe a partir de las vivencias que la gente de distinto tiempo tuvo con respecto a Dios. Siempre fue así. Si vamos al Antiguo Testamento, por ejemplo, empezamos por el libro del Génesis, que es el primer libro de la Biblia. Nosotros vamos a interpretar que todo lo que está escrito ahí fue escrito de una manera catequística, es decir, de una manera que la gente de aquel entonces
pudiera entender. Y tanto el relato de la creación, el relato de la creación del hombre y otros relatos más que hay allí, por poner un ejemplo, ¿no? Han sido inspirados por Dios y que el hombre que recibió la inspiración trató de escribirlo a la manera que la gente pudiera comprender mejor. No es que hayan sido hechos reales, concretos, que que Dios creó a un señor llamado Adán y después le dio a una señora llamada Eva y así. Era una forma de interpretar que en definitiva sí, Dios está atrás de toda la creación y fue Él quien dio vida a todas las cosas. Y así sucesivamente. En el Nuevo Testamento pasa algo más o menos parecido. A nosotros nos llegan hoy, por ejemplo, el Evangelio, los 4 Evangelios. El de Mateo, el de Marcos, el de Lucas y el de Juan. Después, Lucas también escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles. San Pablo escribió un montón de cartas, que las solemos escuchar también, ¿no? Y así sucesivamente hasta el Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia y del Nuevo Testamento. ¿Cómo brotaron estos libros? Y estos libros también brotaron de las costumbres de la gente. ¿Cómo los evangelistas escribieron la vida de Jesús? Y bueno, muchos de ellos, como es el caso de Lucas, porque había tenido casi un contacto cercano con el Señor, pero especialmente con los apóstoles. Lucas tenía dicen los estudiosos y los que estudiaron la tradición, que Lucas tenía mucha cercanía con María, la mamá de Jesús, de manera que María le había hablado mucho. Y así fue él cavando información y viviendo un poco en la comunidad cristiana las vivencias de la fe, que fue escribiendo y dándole forma, por ejemplo, al evangelio que él escribió. Y así cada evangelista. Lucas, cuando escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles, él convivía con los apóstoles y él veía cómo las primeras comunidades que iban surgiendo por la predicación de los apóstoles iban compartiendo la vida. Por eso si uno lee el libro de los Hechos, que lo hemos leído muy seguido cuando celebramos el tiempo de Pascua, se acuerdan los 50 días de Pascua, ¿no? Ahí veíamos cómo la comunidad ponía todo en común, cómo la comunidad vivía lazos de amor fraterno, cómo la comunidad cristiana de aquel entonces sentía el Espíritu de Jesús resucitado en medio de ellos, y todo era un verdadero sentir en común, compartían todo. Y es más, esa comunidad que iba creciendo también necesitaba nuevas respuestas. Por eso después los apóstoles comprenderán que necesitan gente que les ayude y ahí aparecen los diáconos. En fin, vivencias de la comunidad que luego son escritas y llegan a nuestros días. Pero como a su vez también esto que brota de experiencia de aquel entonces y que fue escrito es palabra de Dios porque fue inspirado por el Espíritu, hoy nosotros al leer la palabra con fe y esperanza, también de ella sacamos grandes enseñanzas y entendemos que el Señor nos está hablando. Cuando uno lee la palabra de Dios con oración y con fe, no solo puede interpretar esto que estamos contando nosotros, cómo nace y en qué momento nace, sino también que muchas veces cuando el corazón nuestro está abierto a la palabra, sentimos a veces en una frase, en un versículo, que nos está como hablando a nosotros, como que está dándonos una respuesta, como que nos está dando una luz en este camino nuestro y en esta realidad que estamos atravesando, a veces no tan fácil, porque así es la palabra de Dios, palabra del Espíritu, palabra viva. Una palabra que es vigente como si hubiera sido escrito hoy, aunque fue escrito en otra época, en otra cultura, en otro idioma y en distintas realidades. Entonces la Iglesia, ¿no?, nos enseña la importancia que tiene ella en nuestra vida y ha dedicado un mes, que es el mes de septiembre, todos los años, para que en este mes de septiembre nosotros podamos poner atención y agradecer a Dios y valorar más el don de la palabra. Esta palabra que todos conocemos de una u otra manera. ¿Y cuántas frases que se han hecho populares brotan de la palabra de Dios? Ojo por ojo, diente por diente. Era la frase que decían los judíos del Antiguo Testamento. Jesús la toma, ¿no? Y dice, esto se decía antes, ahora yo les digo que se amen los unos a otros, ¿no? Un montón de palabras, un montón de frases.
que el pueblo, el lenguaje popular fue haciendo propia. Pero lo importante de todo esto es valorar la palabra y tenerla realmente como ese libro de lectura que es cabecera en la vida de la familia. Cuántas cosas hermosas, cuántas cosas profundas, cuánta luz, cuánta enseñanza, cómo marca el camino la palabra de Dios, si como cristianos la valoramos, la leemos con fe, buscamos interpretarla pidiéndole a Dios cuando la leemos que nos dé esa sabiduría espiritual, ese entendimiento del Espíritu para poder realmente penetrar, ¿no? Y dejar que ella resuene en mi vida, sabiendo que es Dios quien me habla a mí y a todos en ella. Por eso hoy hemos querido con las catequistas dedicar esta misa y este día a la palabra de Dios, teniendo un gesto que es muy importante y que es el gesto de la entrega de la Biblia a los chicos. Y como les dije al principio, serán los padres quienes se las van a entregar. Porque si recién decíamos que la palabra de Dios fue de generación en generación, transmitiéndose hasta nuestros días, y fueron nuestros antepasados, nuestros padres en la fe, quienes la vivieron y la compartieron, hoy comprendemos también que la fe de los hijos tiene su fundamento en la fe de los padres. Por eso ustedes, queridos papás, son los permanentes educadores en la fe también de sus hijos. No solo educadores en los valores, en la verdad, en la buena conducta, no solo los responsables de la educación, por lo cual los mandan al colegio a estudiar para que crezcan y aprendan y tengan un futuro y todo lo demás, sino también en las cosas de Dios, en lo espiritual. Y por eso la palabra de Dios también tiene que resonar en el corazón de ustedes, queridos papás, en el corazón del hogar. Y como recién les decía, la Biblia, que en realidad es una biblioteca. Uno dice el libro, la Biblia, y en realidad hay muchos libros dentro de la Biblia. Una cantidad del Antiguo Testamento y una cantidad del Nuevo Testamento. Porque son distintos libros inspirados por Dios que forman el todo de la Biblia. La palabra Biblia, de hecho, significa biblioteca, pero toda de Dios. Él es el autor fundamental. Entonces, por eso hoy es un día de alegría y es un día para que todos los cristianos que estamos aquí, que formamos parte de una comunidad viva y cristiana como es la parroquia, valoremos y redescubramos la palabra y aprovechemos el don de tener la palabra de Dios, de tenerla en casa, de poder leerla. Y no solo lo aprovechemos, sino también lo llevemos a la práctica. Por eso yo les invito, queridos papás, a ustedes, que todos los días sería lindo buscar un espacio, como buscamos espacio para tantas cosas y nos hacemos tiempo para tantas cosas cuando queremos y consideramos que vale la pena esto. Bueno, ¿por qué no descubrir que vale la pena un ratito diario en familia para leer y meditar la palabra? Por eso se las vamos a entregar y por eso se la van a llevar a su casa. Y cada uno tendrá su Biblia, porque así tiene que ser. Insisto, no como un librito que se olvida y se guarda en la biblioteca de una manera paqueta para rellenar con otros libros el mueble, sino para tenerla y usarla y desgastarla si es necesario con el uso. Porque no es pecado desgastar la Biblia cuando ésta se la usa y se la lee y se la manosea para leerla, para abrirla, para compartirla. Eso es lo que yo les invito a ustedes, queridos papás, que lo hagan. Háganlo. Dedicarse con los chicos todos los días unos minutos para esto, para dejar que Dios les hable en su palabra, para hacer de esa palabra una campana hermosa que resuene y resuena en tu familia, en tu casa, en tu hogar. Cuando escuchamos la palabra de Dios y rezamos en familia con humildad y confianza, cuántas cosas, hermanos, renacen, cuántas cosas renacen, cuántos dolores, angustias y rupturas se podrían evitar, cuánto amor fluiría como un volcán que erupciona vida en el seno de la familia, porque como lo dice un viejo eslogan cristiano, la familia que reza unida permanece unida.
Entonces yo les pregunto, no para que me contesten, sino para que ustedes se lo pregunten y se lo contesten. Papás, mamá, rezan en familia. Papá, mamá, junto a sus hijos, todos los días, dedican un tiempo para estar a solas con Dios y hablar de Dios y hablarle a Dios. Es fundamental, hermanos míos queridos, porque si nosotros no volvemos a las cosas de Dios, después hay muchas cosas que se nos vienen encima. Este mundo es difícil y las tentaciones del mundo, las agresiones de un mundo desordenado que ha perdido valores y principios nos ataca. Y nosotros somos parte de esta realidad. Si no nos armamos bien espiritualmente, si no estamos bien como alimentados, fortalecidos, nutridos de las cosas de Dios, esta realidad nos absorbe y nos lleva por caminos de perdición, de una manera engañosa, tramposa, seductora, pero que tiene un final triste y doloroso, como muchas veces ya ustedes lo están viviendo, de hecho. Falta de diálogo, falta de reconciliación, quiebres, separaciones, odios, rencores viejos, poca capacidad de perdón. Y súmenle a la lista lo que ustedes quieran según la experiencia de cada uno. Pero nosotros estamos aquí y estar acá en la casa de Dios celebrando la misa junto a nuestros niños en esta tarde sagrada es un don, una oportunidad. No la desperdicien. Nosotros no somos más de lo mismo. No porque seamos mejores, como muchas veces les dije, nadie es mejor que nadie, ni nadie es quien para juzgar a nadie de los que puedan estar afuera viviendo otra forma de vida. De eso se encargará Dios. Pero de lo que sí nosotros somos responsables y tenemos que aprovechar es a saber que Dios nos eligió y nos llamó por nuestro nombre. Y que hoy tengamos la dicha de poder traer a nuestros hijos a la parroquia para que hagan su catequesis y juntos poder compartir cada sábado la misa y juntos de alguna manera poder en la semana también compartir las resonancias de lo que se vive aquí en el fin de semana. Eso es una bendición de Dios, es un regalo del cielo. No lo desperdicien. Al contrario, no hagan de esto un rato. A veces pasa tristemente eso, no digo en todos, pero en varios sí, que aprovechan el rato de catequesis para decir, bueno, lo dejo al nene y aprovecho a hacer otras cosas, inclusive hasta muchas veces nos han llegado a los catequistas esto de que la misa es aburrida y que llega la misa y muchos padres los vienen a buscar para que termina la catequesis y la misa no. ¿Para qué? Hay cosas que hacer, tenemos que prepararnos para no sé qué. Y no hemos tomado conciencia. Lo vemos todo como una práctica vacía, hueca, de cumplimiento, para alcanzar algo que una vez que lo alcanzamos ni sabemos lo que significa y el para qué lo conseguimos. Entonces es hora de abrir los corazones, de abrir las conciencias. La palabra de Dios en este día se nos va a dar, pero se nos va a dar al corazón. Y son ustedes, padres queridos, quienes se los van a entregar a sus hijos. Porque son ustedes los encargados, porque así lo quiere Dios. No es un capricho nuestro. No es un modismo que inventamos nosotros para participar a los papás. No. Porque es Dios quien lo quiere. Porque es Dios quien te dio el don de la paternidad, de la maternidad, con todo lo que eso significa. No solo le diste la vida biológica cuando lo engendraste, sino también está llamado a darle la vida de Dios, que es la vida espiritual. Como cuando, siendo aún bebé, lo trajiste con tu esposa y tu esposo y los padrinos al templo para que los bauticen. Y ahí comienza todo, hasta el final de nuestros días. De manera, queridos hermanos, que hoy es para nosotros un motivo de alegría. El otro día, ¿no? Sin ir más lejos, vivimos bautismos, ¿no es cierto? Fue el sábado pasado, ya. Pasa tan rápido el tiempo que, ¿no? Y el sábado pasado celebramos bautismos, 6 bautismos. Un adulto que está haciendo la catequesis de adulto, porque nunca es tarde, eso también está lindo, para recibir las cosas de Dios. Y el resto de niños que están en proceso de catequesis, que van hacia la comunión y la confirmación. Y nos llenamos de alegría. Y celebramos una fiesta, porque fue una fiesta de Dios.
Una fiesta que después tal vez se prolongó en la familia y está bueno también. Hoy celebramos otra fiesta, la fiesta de la palabra, que nos vamos a entregar, a compartir, como ahora la estamos compartiendo en la lectura de la misma. Ustedes saben, y no me voy a extender mucho, que la misa, que es la oración más poderosa y más importante que tenemos los cristianos, la misa es una fiesta, por eso le llamamos celebración, y como en toda fiesta se sirve platos ricos, ¿no? Cuando uno hace una fiesta e invita a alguien a la fiesta, generalmente pone una mesa, algo compartimos, mucho o poco, lo que tenemos lo compartimos. Bueno, Dios quiso hacer lo mismo en la misa, por eso celebra, y nos invita a dos momentos nutritivos, por así decirlo. El primer plato fuerte, como una entrada fuerte, es esta, la mesa de la palabra, que hasta tiene su propia mesa, que es esto que se llama ambón, donde leemos y proclamamos la palabra. Este lugar del templo importante, ambón. Aquí está la palabra y de acá se proclama, desde aquí. Y después la otra mesa, que es la mesa del altar, donde se sirve el otro plato, el que completa lo que aquí se nutre, que es la Eucaristía, la comunión, el mismísimo cuerpo y sangre de Jesús, que es el pan vivo bajado del cielo para todos. Entonces, en esta línea de fe, en esta línea de celebración de la fe, nosotros tenemos que vivir nuestra vida agradecidos a Dios. Y no nos privemos, así porque sí, tan livianamente, de alimentarnos de esto. Pidámosle, y yo le pido al Señor que realmente nos dé a todos la conciencia de poder espiritualmente, no digo con la razón, porque con la razón siempre hay excusas, la cabeza pone excusas para todo y la cabeza siempre tiene motivos para todo, sobre todo para acomodarnos en nuestra comodidad, ¿no? Y todo, bueno, Dios está en todas partes, bueno, Dios, sí, claro, Dios está en todas partes, claro que sí, pero Él ha querido, porque así lo ha querido, manifestarse y entregarse de una manera especialísima y concreta dentro de la Eucaristía, dentro de la misa, especialmente estas misas que son las que marcan el día más importante del cristiano, que es el domingo, con la primera víspera, como ustedes saben, ya del sábado a la tarde. Entonces, tengamos presente esto. Y yo le pido a Dios para ustedes, para mí, que cada día nuestra conciencia espiritual, con el don del entendimiento y la sabiduría, vayamos penetrando y descubriendo este regalo, este tesoro, que nada ni nadie ya nos podrá quitar. Cuando uno lo descubre y lo percibe, porque Dios te lo revela y vos lo querés entender, lo querés recibir. Miren, una vez que se comprende, que se profundiza, ya la vida no es la misma. Y ya esto deja de ser una obligación, como para muchos es, para convertirse en una verdadera necesidad. Señor, te necesito. Señor, ¿a quién iremos? Como le dijo Pedro, si tú tienes palabras de vida eterna. Palabras de vida eterna. Bueno, quiero dar gracias una vez más al Señor, entonces, con ustedes en esta misa por el don de su palabra. A la Iglesia le damos gracias porque nos permite en este mes descubrir y redescubrir el tesoro que hay en ella. Y quiero pedirle al Señor por todos, especialmente por estas familias y estos niños que de la mano de sus padres van a recibir la palabra de vida, para que al recibirla realmente sientan gozo y alegría, sientan agradecimiento y nazca un compromiso, el compromiso de que sea tu lectura, papá, mamá, chicos, familia, con los abuelos inclusive si viven con vos y con quienes estén, la palabra de cada día. Como me siento a la mesa a almorzar, a cenar en familia, y como muchas veces muchos tienen la sana y hermosa costumbre de agradecer los alimentos que Dios nos da cada día, ¿por qué no también sentarnos un ratito a gustar de la mesa de la palabra de Dios en familia también? Y escucharla, meditarla. Qué lindo, qué sano, qué poderoso, cuánta luz, cuánta vida nueva habrá en estos hogares.
¿Cómo se va a manifestar el poder de amor de Dios que todo lo puede, que todo lo sana, que todo lo reconcilia? ¡Qué maravilla! Bueno, me quedo aquí. No voy a entrar en los textos de hoy porque ya sería demasiado. Nos vamos a extender mucho y no viene el caso. Los textos son riquísimos, maravillosos. Pero bueno, escuchen la homilía de mañana que voy a hablar de eso, si quieren. Pero hoy me quedo acá porque ya hemos hablado bastante, pero lo importante era esto. Mi intención hoy es esta, que celebremos el don de una palabra viva de amor que se nos transmite a todos y está al alcance de nuestra mano, de nuestro corazón, para no desperdiciarla jamás. Vamos a pedirle a la Virgen, que sabe de esto un montón. Ustedes saben que a Jesús se le dice, y bien dicho, que es el verbo del Padre. El verbo. Usted sabe lo que es un verbo, ¿no? Es una afirmación, es una acción concreta en el caso de Dios de vida. Dice que hay un verbo que expresó el Padre Dios en la eternidad, cuando todavía no existía nada, y dijo, hágase. Un verbo en tiempo imperativo, una orden, hágase. Y ahí se hizo todo. Y todo ese verbo, esa palabra poderosa de amor de Dios dio origen a todas las cosas porque amó. Es un verbo lleno de amor y el amor de Dios es un amor que da vida. Pues bien, ese verbo, que es el Hijo del Padre también, un día se hizo como nosotros hombre. Por eso el prólogo del Evangelio de San Juan, que ahora que van a tener la Biblia, lo tienen a mano, lean el capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Ese prólogo dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso lo solemos escuchar cuando llega la Navidad, ¿no? En Navidad se escucha eso mucho. Resuena mucho ese texto hermoso. La palabra se hizo carne. La palabra era la luz de las naciones. Por la palabra se hizo todas las cosas, dice Juan. Y un día esa palabra se hizo carne y puso su carpa en medio nuestro. Habitó entre nosotros. Y adquirió un nombre propio, un nombre humano, Jesucristo el Señor. Fue Jesús el que habló y lo que hablaba era lo que el Padre le decía que nos comunicara. Su amor misericordioso, el anuncio de la felicidad de que el reino de Dios ya llegó a nuestra vida. Por eso leer el Evangelio especialmente es leerlo a Jesucristo, escucharlo a Jesucristo y nutrirnos de esa palabra que es la misma palabra de Dios Padre, pronunciada para nosotros. Y digo esto de María porque fue ella, o fue en ella, donde ese verbo se hizo carne. Ese verbo de Dios por el Espíritu Santo se engendró en ella. Y ella fue la madre, la que lo dio a luz como hombre. Por eso Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Así que le pedimos a ella, Madre, vos que supiste escuchar la palabra y a esa palabra que Dios por medio del ángel te anunció, le dijiste, aquí está la servidora, que se haga en mí su voluntad, que se haga en mí según tu palabra. Enseñanos a nosotros también, que somos hijos, a poder decirle todos los días a Dios al abrir nuestras Biblias y al meditar su contenido, nosotros también, con humildad, sin miedo, con confianza podamos decir, Madre, con vos y en familia, esta es la palabra, que se haga vida en nuestra vida. Que así sea.